Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrevista de Carta Política que hacemos por vivo vía Instagram. Nos encontramos nuevamente después de un largo tiempo, la venimos posponiendo o preparando hacía mucho. Nos volvemos a encontrar con Carolina Dávila. Ella es politóloga y periodista acreditada en el Congreso de la Nación, y vamos a estar conversando un poco sobre el año legislativo 2022. Muchas cuestiones de las que hablar, vamos a estar grabando y después vamos a subir esto a YouTube, así que ahí lo van a poder ver en caso de que no puedan ver la transmisión ahora. ¿Cómo te encontrás, Caro, tanto tiempo? Hola Feli, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por la invitación, siempre es un placer estar con ustedes, con Carta Política, con vos, también felicitaciones por la cobertura de todas las elecciones, sobre todo la de Brasil que estuviste haciendo, y muy contenta y bastante trabajo este año. Si bien no es un año electoral, tenemos mucha información todos los días, y bueno, también es la antesala de lo que va a venir, ¿no?, el próximo año, pero con bastante trabajo y muy movilizado todo. Sí, tal parece. Igual vos habías mencionado, tengo entendido en Twitter, que este ha sido en términos legislativos, si bien con mucha movilización, como dijiste antes, un año poco productivo, por así decirlo. ¿A qué se pudo deber esto? ¿Qué resaltás de este año en términos legislativos? Bueno, creo que esto viene a colación de la derrota electoral del oficialismo de la elección de medio término del año pasado. Creo que ahí empezaron todos los cimbronazos políticos dentro de la coalición de gobierno, y también ahora se empiezan a ver adentro de la oposición, sobre todo porque es un año cargado de mucha disputa política, de falta de consensos. Tenemos un Congreso que se conformó en diciembre, que está muy casi, te diría, empatado por dos votos, nada, por dos legisladores entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, pero está bastante dividido en cuanto a los temas que quieren tratar desde cada bloque. ¿Por qué? Porque la agenda, en un primer momento, Alberto Fernández había llamado a sesiones extraordinarias este año para el mes de enero y febrero, finalmente no se dio, y a partir de marzo tardaron un montón en conformarse las comisiones del Congreso de la Nación. Ahí se perdió bastante tiempo, y luego las agendas fueron diferentes. ¿Por qué? Porque por un lado en el Senado de la Nación se trataban temas judiciales, temas que estaban vinculados quizás a la agenda más de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado en la Cámara de Diputados había temas que no se llegaban a consensuarse y que sí o sí necesitaba tanto el oficialismo como la oposición ponerse de acuerdo para poder sesionar. Vimos que este año, hasta el momento, solo hay 10 sesiones, tanto en diputados como en el Senado de la Nación, sin contar la Asamblea Legislativa, la sesión de informativa del jefe de gabinete, y la verdad que sí, es muy baja la actividad legislativa de este año, porque siempre se compara, ¿no?, con los años electorales. Cuando hay elecciones siempre baja el rendimiento de todo lo que tiene que ver con la aprobación de leyes en el Congreso de la Nación, pero este año llama mucho la atención porque había muchas disputas dentro de la coalición de gobierno, por lo cual hizo también disminuir la cantidad de sesiones, los temas que se debatieron en el Congreso de la Nación durante todo este año, y hay muchos temas que todavía están parados, ya sea en una cámara o en la otra, que, bueno, evidentemente no hay acuerdos políticos para continuar seguir avanzando en la agenda legislativa. Realmente muy poco, 10 sesiones, prácticamente nada. Más si tenemos en cuenta que Exactamente. ahora va a venir un año electoral, ahí sí, ahí lo más probable es que se mantengan las mismas el rendimiento, así que podemos decir que tenemos paralizado hasta 2024 de mínimas algunas cuestiones. Sí, y te digo que cuando fue el año de la pandemia, en el 2020 se trabajó muchísimo más que este año. Es impresionante, pero con todo lo que conllevó la pandemia, ¿no?, la reestructuración del Congreso, las pantallas, sesionar de manera remota, ahí trabajaron muchísimo más bueno, que este año, ¿no? La verdad que fue llamativo, pero tiene que ver con esto, ¿no?, con la grieta, tanto dentro del oficialismo como de la oposición, que se ve reflejado a la hora de todo lo que tiene que ver con la agenda legislativa, y también las diferentes agendas, ¿no? Porque tenés, por un lado, las últimas proyectos de ley que se aprobaron en el Congreso, que están vinculadas a la materia económica, que las mandó Sergio Massa. Él estaba apurado por aprobar
ciertos proyectos de ley, como ahora el presupuesto que comienza a tratarse mañana en comisión, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, y bueno, tiene que ver con esto. Después la agenda judicial de Cristina Kirchner, y después te diría que Alberto Fernández casi ni tiene agenda legislativa, porque todo está tomado por la economía y por las causas judiciales o las reformas judiciales que quiere hacer el Senado de la Nación. Así que ni el presidente de la Nación tiene hoy una agenda consensuada y determinada, por lo menos desde el Poder Ejecutivo Nacional. Y está en duda que tenga agenda ejecutiva, no le vamos a pedir que tenga agenda legislativa a esta altura. También, ¿no? Sí, muy poca actividad, salvo el viaje a Brasil y demás, ¿no? Pero más allá de eso se ve muy poca actividad del presidente. Pero bueno, acá estamos para tratar el tema del Congreso, después podríamos organizar igual otro vivo para tratar la situación actual del oficialismo. Y bueno, y respecto a la nueva presidencia en la Cámara Baja, vemos que Massa terminó asumiendo como superministro y le dejó el liderazgo de la Cámara a Cecilia Moró. ¿Qué decís de la presidencia, la presidencia de diputados? ¿Va a seguir más o menos el mismo camino que tuvo Massa? Bueno, primero hay que destacar que es la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados, que eso quizás viene a modificar un poco la estructura parlamentaria de lo que tiene que ver con la representación de las mujeres en la política. Y por otro lado, me parece que si bien continúa con el mismo lineamiento de Sergio Massa, no es Sergio Massa en absoluto, ¿no? Yo creo que Sergio Massa tenía una mayor apertura, un mayor conocimiento de la labor legislativa, y sobre todo el tema de los consensos y de las estrategias políticas. Era un muy buen armador Sergio Massa dentro del Congreso de la Nación. Hay que destacar que el presupuesto 2023 se aprobó con una cantidad de votos que hacía años no se aprobaba un presupuesto. Y esto tiene que ver con el armado político que tiene Sergio Massa, el conocimiento y también las amistades, ¿no? De los jefes de los distintos bloques opositores. Y esto favoreció que se apruebe el presupuesto por una cantidad enorme de votos en la Cámara de Diputados y además acelerar en materia legislativa los proyectos. Pero sin duda alguna el liderazgo político de Sergio Massa es mucho mayor que el de Cecilia Moró. Sí, la verdad es una figura bastante más, bueno, con un perfil mucho más presidencial incluso, ya se está debatiéndolo como una posible figura para 2023. Pero bueno, sí. Remitiéndonos a lo que habíamos visto antes, vos habías mencionado la derrota que tuvo el oficialismo en las elecciones del año pasado, y ahí tuvimos la irrupción finalmente de los libertarios, resultó no ser puro Twitter, están ahí, tienen 4 bancas, no es demasiada la fuerza parlamentaria, aunque demostraron tener votos, y bueno, son una nueva fuerza que se ha incorporado al Congreso. ¿Qué podés resaltar de la irrupción legislativa de este nuevo espacio político? ¿Qué han hecho? Bueno, en términos numéricos no cambió mucho la balanza, ¿no? Porque son pocos los diputados, no es que todo está visto en ellos, si puede modificar o no una ley de ser aprobada. Creo que las estrategias políticas no están dirigidas hacia los libertarios, sino a los bloques de provinciales, más que nada, que sí tienen más legisladores y tienen una capacidad de negociación mucho más amplia que los libertarios, ¿no? Por lo general, Javier Milei siempre vota todo en contra, porque, bueno, considera que es la casta política, entonces él se despega de ese posicionamiento. Y por otro lado, te diría que quizás Espert sí es un poco más flexible, tiene mayor diálogo con otros legisladores, pero en cuanto a la cuestión numérica, no ha significado un cambio rotundo dentro de la Cámara de Diputados. Quizás en lo discursivo, sí, porque se despega un poco del núcleo más duro de Juntos por el Cambio, que podría compararse a algunos discursos con Ritondo o con algunos del ala más dura, del PRO sobre todo, ¿no? De la Unión Cívica Radical. Y después en cuanto a su protagonismo, bueno, lo que solemos ver, ¿no? Se viralizan videos que cuando expone Milei, y más que nada para las redes sociales, no en términos de abordaje legislativo, tampoco han presentado proyectos de ley, no hay una labor parlamentaria fuerte dentro de los libertarios. Y esto se puede ver sobre todo Javier Milei, que ha acompañado proyectos, pero no tiene proyectos de su autoría. Entonces, acá lo que te viene a mostrar, ¿no? Es decir, bueno, yo soy candidato
y mantengo esos votos que son los votos frustrados, ¿no?, de la política, que son canalizadores. Pero hay que ver después qué pasa con eso cuando él se quiera postular a candidato a presidente, qué es lo que va a pasar, cuál es la agenda económica de Milei, cuáles son los proyectos, porque va a tener que negociar con el Congreso de la Nación, y ahora lo que se ve son puramente insultos, agravios a sus propios colegas, y esto cae muy mal dentro de la Cámara de Diputados, más allá de las negociaciones que se puedan dar o no con ellos, pero tampoco participaron del presupuesto. Sí, quizás Esper tiene una mayor participación, ellos al ser minoría no integran comisiones legislativas, pero sí pueden participar, y de hecho no participa Milei. Entonces ahí sí hay una gran diferencia entre uno u otro libertario, pero en cuanto a lo que es la irrupción del Congreso de la Nación, todavía no hay poder por parte de los libertarios que cambie la escena de la política tradicional. A menos que hablemos de la tasa para los viajes en avión. Le damos las gracias a Milei desde acá por la nueva tasa de viajes en avión. Se olvidó que se vota en particular. Se olvidó. Pero bueno, sí, ¿qué se le va a hacer? Él estuvo hablando sobre eso en el día de ayer. Él dice que al votar en contra ya está, que en realidad no, porque como lo hemos visto, una cosa es votar en general un proyecto y otra cosa en particular, porque un voto te puede cambiar absolutamente todo, como hemos visto esto, ¿no? Cuáles son los proyectos los artículos dentro del presupuesto que se aprobaron y cuáles no, dependiendo de un solo voto. Y Javier Milei fue uno, también Stolbizer, y hubo otros legisladores que no estaban presentes allí, que también se le pasó factura adentro de Juntos por el Cambio. Sí, es cierto eso, la verdad es que fueron muchos los cruces, los hemos visto en las redes sociales, es a lo que me dedico más que nada, y bueno, vos también, sí. Y es a lo que más parecen dedicarse ellos también, por lo pronto. Pero bueno, sí, la verdad, igual de todas formas han traído algunas intervenciones interesantes, y vemos también que esto puede repercutir no solo en la Cámara de Diputados, sino también en la opinión pública. Milei también podría estarse debilitando un poco de cara a 2023, arrancó el año con una intención de voto, dentro de todo, bastante alta, y no digo que se le vaya a caer, por lo pronto no lo dicen las encuestas, pero según teníamos visto, se estanca, no logra ampliar la base electoral, y lo que estás contando de su trabajo en diputados no contribuye mucho a inflar esa intención. No, totalmente, porque para gobernar necesitas muchas cosas, no solamente ganar una elección. Hay que ver también quién es el candidato en la provincia de Buenos Aires, quién lo representa Javier Milei como candidato a gobernador, porque es crucial la provincia de Buenos Aires. Sin candidato a gobernador de Buenos Aires no se nada. Claro, exactamente. Vos podés tener candidatos en todos los lugares, pero si no tenés candidatos fuertes en las provincias donde tenés mayor cantidad de electores, entonces ahí no podés llegar, es imposible ganar una elección nacional sin los principales distritos electorales. Entonces acá creo que eso en parte es el desafío de Javier Milei, ¿no? Construir la base territorial que no la tiene hasta el momento. Él decía que tenía ya candidatos en todas las provincias o en la mayoría, pero hay que ver qué peso tiene. Y por otro lado el tema de las PASO, que bueno, ya vamos a hablar de eso, pero sí. Javier Milei tiene grandes problemas ahí de armado político y sobre todo de proyección nacional, porque él puede postularse, pero después, si vos vas en contra de toda la política, en el caso de que ganase la elección, después tenés los sindicatos, tenés el campo, porque el poder real no es el poder legislativo, lo hemos visto también con Alberto Fernández, ¿no? Ese es el presidente, es el que tiene realmente la lapicera, como estaban en esta discusión con Cristina Kirchner, quién tenía el mando presidencial, y creo que Javier Milei tiene este gran desafío por delante. Habrá que ver si lo puede sortear el próximo año y cuál va a ser su estrategia electoral. Pero en términos de materia legislativa, la verdad que no se ha visto nada diferente hasta ahora. Pero bueno, sí, con esto podemos ya ir entrando en el tema de las elecciones, en el tema, porque no estamos en año electoral, y las cuestiones relativas al sistema electoral, a modificar el sistema electoral, han cobrado un gran perfil en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las propias internas, y se han presentado proyectos. ¿En qué quedó lo de la boleta única que se estuvo debatiendo? Bueno, boleta única papel tiene aprobación en la Cámara de Diputados, pero está estancada en el Senado de la Nación, así que te diría que no va a tener viabilidad porque los gobernadores
no quieren hablar sobre la boleta única papel, están en contra, siempre lo han dicho, sobre todo los gobernadores peronistas. Ellos se sienten cómoda con la lista sábana y van a ir por ese camino, ¿no? Así que, más allá de que la oposición logró juntar los votos para aprobarlo en la Cámara Baja, en el Senado de la Nación está estancado y no va a ser aprobado, menos para el próximo año. No, eso ya lo veremos después, supongo, en las próximas elecciones. Si se cumplen algunos pronósticos, debería generarse una mayoría que muy probablemente la apruebe. Claro. Y bueno, respecto al tema de las PASO. Bueno, con respecto al tema de las PASO, uno de los diputados que es aliado al kirchnerismo por lo general, ¿no? Luis Di Giacomo, presentó este proyecto para derogar las PASO, ya tuvo giro a comisión, va a ir a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, todavía no hay ninguna fecha, tienen que convocar los presidentes de las comisiones a ver si hay un plenario que lo pueda llegar a tratar, y sobre todo los tiempos legislativos, te digo, estamos muy, muy ajustados, porque tienen tiempo hasta el 20 de noviembre para dictaminar en comisión y las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, por lo cual recién estamos hablando de diputados. Hay que ver si primero consiguen los votos para aprobarlo y después el giro al Senado de la Nación. Entonces, te digo que ahí va a estar bastante, tienen que hacerlo muy rápido si lo quieren hacer, pero no están asegurados los votos hasta el momento. Si bien el oficialismo todavía tiene 118 legisladores, puede sumar algunos más con sus aliados, hay que ver si consigue también aprobarlo en el Senado, que yo te diría que por ahí sí en el Senado de la Nación, porque algunos gobernadores sí quieren hacerlo, pero hay que destacar que las PASO, bueno, el oficialismo fue el que presentó este proyecto para que finalmente después ahora lo quieran derogar. No lo hizo directamente el kirchnerismo, no presentaron ellos, sino que fue este legislador de Giacomo el que lo presentó y el que lo apoyó también Guado de Pedro. Pero fíjate la interna en la que estamos hablando, que cada cosa que sucede hay una grieta política. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández quiere ir por una reelección, ¿no? Y en este caso, si se derogasen las PASO, no va a tener chance, no va a ser el elegido de Cristina Kirchner en esta elección, hay que ver si también va Cristina, qué pasa con Sergio Massa, pero la dinámica que tiene el oficialismo es, por lo menos las candidaturas a presidente, nunca tiene internas, jamás, porque fíjate cuando fue Scioli Zanini, Alberto Cristina, quizás por ahí sí a candidatos a gobernador o a legisladores Sí, tienen cabezas las a veces listas. han tenido, pero hace 35 Claro. años que no realizan una primaria presidencial. Claro, imagínate que también para ellos, y sobre todo para Juntos por el Cambio, que estamos viendo toda la interna que está sucediendo allí, con Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Larreta, con Patricia Bullrich, con Macri, Morales, Lustó, tenés de todo dentro de Juntos por el Cambio. Y la verdad que derogar las PASO, ya lo dijo Cecilia Moró, tiene que sí o sí darse por un consenso político amplio, sí. Por lo cual hay que ver qué hace también el oficialismo. Y también los propios libertarios no tienen un liderazgo fijo, tienen muchísimas aristas y bueno, sería muy irónico, ¿no? Las PASO se derogarían justo cuando por primera vez le convienen a todos. Sí. Sí, pero te digo que el más favorecido si se derogasen las PASO creo que es Javier Milei, porque gran parte, depende de quién elijan que los represente Juntos por el Cambio, irían esos votos a Javier Milei. Así que habría que estar atento ahí, porque recordemos que necesitan una diferencia de 10 votos para no ir a balotaje entre el primero y el segundo candidato, y hay que ver si en esta próxima elección hay tercios, como se dio en la elección anterior, que tuvieron que ir a balotaje, por lo menos en el 2015. Entonces, hay que ver qué pasa primero con la economía, que este va a ser el gran tema para posicionarse en la elección del año que viene, y creo que la elección de Lula viene en parte ellos remontan del oficialismo, bueno, una posible candidatura de Cristina, bueno, tenemos la chance porque la izquierda viene ganando en América Latina, entonces ellos plantean la continuidad del Frente de Todos, pero ojo, porque están gobernando ahora, y vemos que en los últimos años esa volatilidad del electorado. Entonces esto te quiere decir que no solamente la sociedad no está ideologizada en partidos políticos, sino que fíjate que en una elección u otra te vota izquierda o derecha. Entonces acá lo que se puede prever para el próximo año
es que lo más factible sea un cambio de color político del gobierno nacional. Y es que pareciera que la gente no está, sí, no está votando, no es que esté votando más a la izquierda, es que estábamos llenos de gobiernos de Claro, derecha y precisamente está votando en exactamente. contra de los gobiernos. ¿Sí? Ese sería el Sí, resumen. Sí, no. sí, y Pero la bueno, pandemia creo que también vino a colación de todo esto, ¿no? Porque en cierta manera perdieron todos los oficialismos, que los oficialismos sí, eran de derecha, y ahora por eso gobierna la izquierda, y quizás en 4 años te vuelven a votar la derecha de vuelta. Entonces esta es la dinámica que se está dando, por lo menos en América Latina, porque no hay una partidización. Y además, otra cuestión importante es el electorado joven. Hoy no están con mm, los partidos tradicionales, hoy están en redes sociales, no miran la televisión, no escuchan la radio, no leen los diarios, se informan por Twitter, por Instagram, por Twitch, TikTok. Entonces esto también te cambia toda la estructura de la dinámica de una elección, de una campaña electoral y sobre todo de las demandas sociales que no terminan de ser canalizadas por los partidos tradicionales. y la resistencia que están teniendo los partidos tradicionales para empezar a manejar las redes sociales es casi digna de decir, no, no, ¿cómo pueden no meterse a hacer esto? La verdad que es la gran falencia que ha tenido el peronismo en el último tiempo. Ahí es donde perdió definitivamente la batalla por el electorado joven. No, no Sí, tienen casi presencia. y uno de los errores es hacer creer que si te vas a hacer un TikTok vas a copar a cooptar al voto joven, ¿no? A los centennials. En realidad no, porque vos tenés que cambiar el discurso político, no solamente la cuestión de, bueno, me voy a esta plataforma a ver si puedo ir ahí a buscar votos. Si no se le habla a los jóvenes, con todos los problemas que están teniendo, me parece que ahí es donde ellos están fallando, en Sí, cómo están dirigiendo la campaña electoral y el discurso político sobre todo. sí, es verdad eso. Pero bueno, nos giramos un poco el tema legislativo, nos fuimos al electoral, nos encanta, Siempre vamos por ahí evidentemente. nosotros. Sí, Sí. siempre, pero bueno, retomando un poco ya el legislativo, ya como para ir la recta final. Bueno, habías mencionado ya la aprobación del presupuesto, bajo Sergio Massa, la última vez que se aprobó el presupuesto, que se logró por una gran cantidad de votos y la oposición había logrado quitar ciertos artículos y tener una injerencia en este presupuesto. ¿Y esto sería una señal de consenso o de una toma de terreno por parte de la oposición? Creo que tiene que ver con ambas cosas. Por un lado, los consensos que se pudieron lograr a último momento. De hecho, el día de la votación estaba Sergio Massa reunido con Cecilia Moró en el despacho de la Cámara de Diputados para ver de cerca cómo continúan todas estas negociaciones y estuvo también presente a la hora de la votación. Creo que tiene que ver con eso y también con ceder un cierto poder, ¿no? Bueno, esta negociación se da así, yo te voto en particular, pero vos me sacás este artículo o negociamos este artículo. Y esta es la dinámica que se ve quizás hoy en día dentro del Congreso de la Nación, porque al no tener mayoría nadie, se necesita, y esto sí entendió muy bien Sergio Massa, por lo cual estuvo negociando durante todos estos años que fue presidente de la Cámara de Diputados. Y no necesariamente tiene que ver con un triunfo del oficialismo o de la oposición, sino esta negociación que se dio. Los votos para votarlo en general y los votos para derogar ciertas leyes, ¿no? Para artículos, mejor dicho, no aprobarlos o sacarlos, como pasó con el tema de las retenciones para el campo. Por otro lado, sí obtuvo beneficios los camioneros, que hablaban del tema del impuesto a las ganancias. Ahí hubo de todo un poco, ¿no? Y hay algo muy importante que está pasando en las últimas sesiones, es que no hay una obediencia partidaria a la hora de la votación. ¿Por qué? Hay votos divididos en todos los espacios políticos. Juntos por el Cambio te votó el presupuesto, algunos a favor, otros en contra y otros se abstuvieron. Lo mismo pasó con otros proyectos de ley. Y dentro del oficialismo hubo una diputada que votó en contra de este impuesto, que los jueces paguen ganancias. Entonces, fíjate cómo se da esto, ¿no? Te vota tu propio partido en contra. Y pasó lo mismo con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Todos los diputados aliados a la Cámpora, Máximo Kirchner, votaron en contra.
Entonces Eso ahí lo casi que deja te el está nivel dando, al frente de todo. exacto, y Casi eso es lo que siempre. te quiere, lo que está pasando ahora dentro del Congreso de la Nación, para mí es la antesala de lo que va a venir de cara a las elecciones, porque sí o sí uno siempre analiza cómo votan, y esta vez votaron todos divididos, y vienen votando ya divididos. Pero bueno, hay obviamente proyectos que se notan mucho más las diferencias que tienen. Claro. Y ya para ir cerrando, Caro, bueno, si pudieras hacer alguna reflexión final, algo que quieras decir sobre el año legislativo, sobre lo que se viene, no sé, capacitar algo más que de lo que quieras hablar. Bueno, primero que fue un año de poca actividad legislativa, como decíamos al principio, llama la atención, pero creo que tiene que ver con la coyuntura política por estas internas que se daban al principio, no, ya como que quedó atrás, ¿no? Después de lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, el atentado en su casa, pero antes de eso estaban, cuando Cristina salía a hablar en contra de Alberto, en contra de Guzmán, ¿se acuerdan cuando pasaban todas las diferentes charlas y después de ahí renunciaba a un ministro? Esto parece como si hubiese ocurrido el año pasado, pero fue todo este año. Creo que en parte Sí. tiene que ver con eso, cómo está la política, la dirigencia política en este momento. Hay muchos desafíos que van a tener no solamente el Frente de Todos, sino Juntos por el Cambio, Javier Milei, la izquierda, todos los partidos políticos en general, porque todas las demandas sociales que estamos viendo en el mundo entero y también la cuestión de la democracia en sí misma tiene que ver mucho más allá de la votación y de quién gana. No solamente mantenerse en el poder, sino construir consensos para estar en el poder y seguir gobernando. Y creo que esta es un año bisagra que está cambiando toda la estructura electoral y política, también por las nuevas generaciones que están viniendo y pone en jaque de cierta manera los partidos tradicionales. Veremos si toda esa bronca se va a canalizar en Javier Milei, si van a aparecer otros espacios políticos. Estaría bueno también que surjan partidos de las juventudes, con otros tipos de agendas que tienen que ver con las juventudes, pero bueno, hasta el momento no se vio eso, no se ve reflejado eso, y la verdad que tenemos por delante un año bastante complicado, bastante complejo. El oficialismo tiene que terminar su mandato de la mejor manera posible, pero por lo que estamos viendo, bueno, la economía está agarrada con pinzas. Este es un desafío para Sergio Massa, que también quiere ser candidato a presidente, y bueno, veremos qué pasa, pero la verdad que estamos en un momento complejo en todo sentido, y creo y ojalá que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias para el próximo año y que podamos salir de toda esta situación compleja que estamos viviendo hoy los argentinos, y ojalá que, bueno, también haya paz y no todo lo que está pasando y lo que estamos viendo en otros países como Brasil con el tema del resultado electoral. Pero sí te digo que también dificulta mucho la polarización social, que esto hace difícil poder salir de esta grieta política. Así que bueno, ojalá que tengamos el mejor año, el próximo, ya estaremos hablando de los candidatos y demás, pero en este año, bueno, vimos realmente todo lo que está pasando en la dirigencia política y que están en otra cosa, no en la sociedad y pendiente de lo que está pasando acá entre toda la sociedad argentina. Ciertamente, la verdad, muy bonita reflexión. Esperemos se cumpla, esperemos el año que viene sea finalmente el año en el que empecemos a ver la luz al final del túnel. Y bueno, muchas gracias, Caro, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por darnos tu punto de vista de estos temas. Y muchas No, gracias gracias a ustedes. y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver después. Con esto vamos cerrando esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter como @politicacarta. Bueno, nos pueden seguir por acá, esperamos. Y bueno, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.